Chicos, buenas noches. Bueno, vamos a dar 5 minutos para que se conecten y empezamos la clase.
Chicos, ¿ya estamos? Buenas noches con todos. Mm, A ver, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. El día de hoy, como los había comentado en la clase del lunes y del martes que tuvimos, ¿no? Vamos a hacer una explicación del examen T2. Esto normalmente lo debería hacer el lunes, pero como el lunes, ¿qué tal Mari? Buenas noches. El lunes va a haber feriado, obviamente ese día no podemos trabajar. Así que por esta vez, solo por esta vez, voy a mostrarles el examen, lo cual no va, lo cual tampoco es que sea mucho problema porque no son números ni nada, simplemente es el examen que voy a exponer con ustedes para que ustedes puedan desarrollarlo. Tienen toda la semana que viene para hacer el desarrollo del mismo. ¿Ok? Entonces voy a buscar el examen para poder compartirlo. Ustedes lo van a poder tener habilitado, ¿no? Ustedes lo van a poder tener habilitado desde el día lunes a las 00 horas. A ver, un segundo, déjenme buscarlo. A ver, a ver. Ya. Listo, chicos. Esta es la evaluación T2. Como lo he mencionado desde el principio de los tiempos, este examen es un informe, ¿ok? Este examen es un informe. O básicamente la redacción de un informe que va a responder a ciertas preguntas que se van a plantear aquí. ¿Ok? Entonces, en la forma de entrega es la forma que ya habíamos venido manejando en la T1. Un solo estudiante del grupo va a realizar la carga por el grupo total. Si algún grupo se separa, puede hacerlo de manera individual en la misma sesión del grupo. Yo reviso todos los entregables y si hay una carátula diferente, pues la voy a revisar y voy a leer el informe. Ahora, en el examen, en este examen en particular, chicos, yo no les recomiendo separarse. ¿Por qué? Porque a diferencia del examen T1 y a diferencia del examen final, ¿no? Eh, la evaluación, la evaluación T1 o T2, perdón, es una evaluación directa para hacer un informe que me tiene que convencer a mí, en este caso, ¿no? Otra particularidad que tiene es que este es un informe gerencial. Ustedes van a tener que desarrollar un informe lo más profesional que se pueda, lo más pulcro que se pueda, con la mejor redacción que se pueda, ¿no? Para justamente tener la posibilidad de convencerme a mí que voy a ser el lector de dicho informe. ¿Ok? Entonces, chicos, eso en este examen, a diferencia del anterior, es un factor. Pulcritud, redacción, ortografía, ¿no? Van a ser factores que yo voy a tomar. El examen debe tener cierto orden. Yo les voy a dar algunas pautas ahorita que vamos a profundizar un poco esto después de ver las preguntas, pero al margen de las pautas, chicos, que son sugerencias, ¿no? Un informe bien redactado, bien ordenado,
Es lo que yo estoy solicitando acá. ¿Ok? Las preguntas, chicos, son 4. Una que vale 8 puntos, otra que vale 6 puntos, una que vale 4 puntos y otra que vale 2 puntos. Total, 20 puntos para la redacción. ¿Sí? Chicos, hasta acá vamos claro, ¿cierto? Perfecto. A ver, primera pregunta. La primera pregunta va a ser la pregunta que yo ya les había comentado en un momento dado, ¿no? Esta primera pregunta es la documentación de cada decisión que se ha tomado en el SINCRO. Ustedes han tomado decisiones durante 7 turnos y ahora va por el turno 8 que se acaba el día domingo, ¿ok? Durante ese turno han tomado decisiones, han contratado trabajadores, han pedido inventario, han revisado productividad, han proyectado y planificado las obligaciones que tenían para llegar a los cumplimientos que se planteaban. ¿Ok? Eso, chicos, ustedes lo han venido desarrollando. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, ustedes han venido desarrollando todo eso, en este informe van a tener que plantear todo el detalle de las decisiones que tomaron turno a turno. ¿Cómo pueden hacerlo? Con una estructura sugerida. Pueden poner la decisión que les ayudó a llevar a, que les ayudó a llegar a esa decisión, o sea, una explicación de por qué decidieron invertir en control de calidad, por qué decidieron mantener, por qué decidieron entrenar, por qué eligieron a tales y tales y tales trabajadores, por qué pidieron materia prima, cuál fue su proyección hacia adelante. Todos esos detalles de por qué tomaron una decisión se ponen acá. Y al final, exponer los resultados que tuvieron después de la que yo corrí la simulación, ¿no? Decisión 1, seleccioné trabajadores, asigné máquinas, pedí materiales, planifiqué la producción con 12 horas para poder coberturar la demanda que venía en 2 periodos después, por ejemplo, ¿no? ¿Qué resultados obtuve? Obtuvimos una eficiencia de tanto basado en nuestra eficiencia, tal, 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 tal. Por cada decisión que ustedes han tomado, espero más o menos lo que les he comentado en la pauta, ¿no? El cuerpo de la decisión, por qué la tomaron y qué resultados se obtuvieron. ¿Ok? Luego, en la segunda, pueden partir, debido a los resultados de la primera decisión, se decidió hacer esto, 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 acá está la decisión que se tomó, siempre es importante poner la decisión que se tomó, o sea, si dejaron a tales trabajadores, si pusieron las máquinas, pueden poner un cuadrito resumen donde pongan los de decisión 1, lo que se invirtió, los trabajadores, las horas, pueden colocar un resumen como mejor les parezca. ¿Ok? Eso, chicos, consta la decisión de la pregunta número 1. Vuelvo y repito, de la 1 van a la 2 obviamente cada decisión tiene un pasado, se podría decir, en la otra decisión, en la anterior, ¿no? Y ustedes van trabajando sobre ello. Yo siempre recomiendo en esta pregunta hacer en 3 partes. Una pequeña explicación, el cuerpo de la decisión, ¿no? Algunos detalles que quieran comentar ustedes y finalmente las conclusiones que serán los resultados. Eso, chicos, por cada decisión se tiene que hacer. Son 8 decisiones, son 8 solicitudes, obviamente un punto por solicitud, ¿no? Un punto por semana explicada. Mientras mejor lo expliquen, mucho mejor. ¿Ok? Chicos, sobre la pregunta 1, ¿alguna pregunta? Luego vamos a hacer un pequeño resumen de las pautas que estoy dando en una pizarra, ¿no? Pero quería saber si había dudas sobre esta parte. Jocelyn, te escucho. Buenas noches, profesor. Había comentado que en el informe se tiene que agregar unos datos interesantes, el cuerpo de la decisión, por qué la tomamos y comentó algo más. ¿Podría repetirlo, por favor? La conclusión, los resultados, porque cada decisión tuvo una nota, tuvo un resultado, ¿no? Como le dije, en la primera parte debemos colocar
Mira, si quieren no una historia, pero sí el por qué. ¿Por qué decidimos esto? La decisión como tal y el resultado que se obtuvo. Eso es lo que estoy esperando de cada decisión que se ha tomado. ¿Sí? ¿Correcto, estimada? Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? ¿Estamos claros acá entonces? La primera pregunta es la pregunta que vale más, pero también la que implica más trabajo operativo. Obviamente, chicos, acá los grupos que tuvieron un buen desempeño la tienen un poquito más fácil porque sus resultados fueron buenos, ¿no? A un grupo que le fue mal en alguna decisión va a tener que colocar eso y no va a poner, sí, nuestros resultados fueron muy buenos porque al final fueron malos. Tienen que explicarlo. Para los grupos que no les fue tan bien, un poquito de autocrítica en la parte de los resultados sería bueno, ¿no? Se nos pasó esto, no revisé esto, chicos. Esto no significa que los voy a jalar. Significa que se han dado cuenta del error y en las siguientes decisiones, en teoría, tendría que ir reformulando ese tipo de errores, ¿no? Ahora, si todas las semanas me ponen, me equivoqué en la productividad, pues ya, ¿no? También, ¿no? Eso ya es, ¿cómo se llama? Eh, algo malo, ¿no? Pero si le fue mal en una semana, en 2 semanas, y luego la tercera, cuarta rectifican y los resultados fueron avalando eso, pues vamos bien, ¿no? Lo importante es que se entienda un poco la historia que ustedes tuvieron en las 8 decisiones que tomaron, ¿no? Puede que la estrategia que hayan utilizado no haya funcionado, también puede pasar, ¿no? Decidimos hacer esto, pero no funcionó, ok, ¿no? Pero ya se ve el entendimiento de la herramienta, ya se ve el manejo del análisis crítico que se hace sobre las decisiones, ya se ve la idea de cómo funciona el algoritmo de la simulación, que para ustedes en ese juego es la realidad. Entonces, chicos, todas esas cositas, y lo comento sobre todo para los grupos que no tuvieron buenos resultados, ¿no? Bien explicadas, pueden hacer una buena pregunta número 1. ¿Sí? ¿Ok? Ahí, chicos, como les dije, voy a hacer un resumen de las pautas en la pizarra, pero esto es lo que puedo ir comentando por ahora. Sí, pueden, mira, yo recomendaría usar Exceles, pero también pueden tomar capturas. Yo no le tengo ningún problema, sobre todo en la parte del cuerpo. También el sistema bota unos cuadros, también pueden usar esos cuadros, no hay problema, ¿no? Lo importante es que se vea la decisión, cómo ustedes le explican y cómo ustedes analizan sus resultados. Eso es básicamente, delegado. Pueden tomar capturas si les es más sencillo, yo no le pongo problemas ni peros a eso. Profesor, buenas noches. Una consulta, disculpe. Sí, Naraima. Aprovechando que estaba mencionando sobre que podemos tomar pantallazo de las decisiones, de los resultados también podemos tomar pantallazos, ¿no? Y quería saber si muy aparte del por qué, la explicación del por qué tomamos la decisión, quería saber si nosotros al poner imágenes de las decisiones o más que todo los resultados, también explicaríamos el resultado, o sea, debajo de la imagen o antes de la imagen, nuestro resultado por escrito. Yo les he pedido que coloquen el resultado, aunque lo pueden hacer, ¿no? Pero lo que me importa, estimada, acá es la explicación. Pueden poner la decisión y abajo tuvimos tales resultados sin poner el pantallazo. Pueden hacerlo. Ahora, si ponen el pantallazo y ponen la explicación, mucho mejor. Me faciliten a mí porque yo tengo un resumen de todos los resultados de cada grupo, de cada decisión. Así que yo sé qué resultados sacaron, ¿no? Si lo ponen, visualmente me van a ayudar, se los agradecería. Pero si no lo colocan, lo que sí deben colocar sí o sí es la explicación del resultado. Sacamos, no sé, 50% por esto y por esto, ¿no? Bastaría, para mí bastaría con eso, pero si quieren poner el pantallazo del resultado, más la explicación, genial, porque me ahorran la revisada del Excel que tengo de resumen, ¿no? Pero como les dije, no lo había mencionado porque yo no lo veo tan necesario. Se puede hacer bien. Ahora, si ponen pantallazo de la decisión y pantallazo del resultado y no ponen nada más, ahí sí la pregunta está completamente mal. ¿Me dejé entender, chicos? Sí, profesor, gracias. Perfecto. ¿Algo más sobre la pregunta 1, estimados? Bueno, para finalizar lo de la pregunta 1, acá voy a dar algunas alternativas para los grupos que no tuvieron participación. Hay 3 grupos que casi no han participado o han participado muy poco. Obviamente, las decisiones que se toman del sistema
no se pueden explicar, ¿no? Porque el sistema las toma, no las toman ustedes, ¿sí? Pero también se dijo que era importante la participación. Yo puedo entender que hayan muchas razones para no participar, yo puedo entender que es un curso virtual, yo puedo entender que hay cierta flexibilidad. Pero en este examen, chicos, aún así no hayan participado en esta pregunta, deben documentar las decisiones y tratar de darles algún contexto, chicos. A los que no han participado, su chamba va a ser demostrarme a mí que conocen la herramienta, que la analizan bien. Porque si ponen pantallazos, lamentablemente no va a haber puntuación. Si ponen el pantallazo más la explicación, más el conocimiento y el análisis de por qué la decisión salió mal, así no lo hayan tomado ustedes, obviamente la parte que van a omitir son el por qué se tomó, pero sí pueden analizar perfectamente los resultados. De esos grupos espero un análisis más profundo, ya que no tomaron la decisión, ya que no participaron. Su penalización va a ser, ok, les voy a aceptar la pregunta 1 con el resultado que sacaron, pero sí con un análisis bastante profundo, ¿no? Bastante profundo del resultado que aconteció. Eso es la opción para los que no pudieron participar en la simulación por X motivos. Modelo Jocelyn no les puedo dar porque sería adelantarles el examen, ¿no? Lo que sí, ahorita voy a hacer un pizarrazo de más o menos lo que estoy hablando de la estructura para que lo puedan tener visualmente. Eso sí lo puedo hacer, ¿no? Cuerpo, algunas pautas, recomendaciones. Lo que estoy hablando ahorita lo voy a poner en la pizarra. Pero claro, darles un modelo de un examen, o sea, antiguo si quieren, sería como te digo, primero limitar su creatividad, porque la idea de este informe, chicos, es que ustedes sean creativos, sorprendan. Quiero un informe, como les dije, profesional, ¿no? Porque ustedes cuando sean administradores, marqueteros, negocios internacionales, van a tener que redactar un montón de informes. Yo redacto informes por lo menos cada 3, 4 veces al mes sobre determinadas situaciones, sobre determinados temas, ¿no? Y obviamente, pues no, y obviamente tengo que hacerlo con cuidado, con pulcritud, con todos los requisitos que me exige mi profesión en este caso, ¿no? Entonces, y esto, chicos, es parte de la experiencia que yo les estoy pidiendo, ¿no? Como le dije, no tengo un estándar de informe porque justamente me importa ver qué tan creativo o qué tan dedicado es el grupo. Y obviamente esa dedicación también paga, ¿no? Ahora, antes que me pregunten, si quieren un aproximado de páginas, yo haría en esta pregunta una página por decisión. Si me preguntan, ahora, ¿pueden hacer 5 páginas? ¿Pueden hacer media página? Sí, no hay un estándar. Pero yo siempre he visto que más o menos lo recomendado es una página por decisión, ¿no? Con su cuadrito, su explicación de un par de párrafos, bien explicada, bien redactada. Yo les dije, chicos, yo leo todos los informes, ¿no? Tengo bastante facilidad para la lectura, así que todo lo que pongan yo lo voy a leer. Así que si ponen una buena explicación, van a tener una buena calificación. ¿Ok? Bueno, chicos, esto es respecto a la pregunta número 1. Respecto a la pregunta número 2, ¿no? Acá la pregunta 2 es más conceptual. Cuando nosotros hacemos el SIMPRO, indirectamente o directamente, planteamos una forma de jugar. Yo le llamo una estrategia, ¿no? La estrategia más común, chicos, es la estrategia del cumplimiento. Pero no basta con decirlo. Tienen que decir cuáles fueron, y esta fue una explicación más general. Si quieren ponerlo, si quieren interpretarlo de una manera, es un resumen de lo que hicieron durante las semanas. Quizás yo lo separaría por los cortes de recojo de mercadería. O sea, la estrategia que usamos para las primeras 3 ediciones, para las otras 3 y para las últimas 3, ¿no? Si quieren un esquema, yo lo separaría así. Pueden hacerlo de manera global también. Pueden indicar las cosas que tuvieron más cuidado, cuál era su estilo de decidir cómo proyectar, qué evaluaban, qué revisaban, todo lo conceptual que puedan usar y que usaron para la simulación es lo que yo pido en una pregunta 2. Es una pregunta, acá no quiero tantos cuadros, ¿no? Acá simplemente quiero que me expliquen cuál fue su estrategia, cuáles fueron sus principales inputs, cuáles fueron sus principales outputs para poder tomar las decisiones. Pero como le dije, no quiero decisión por decisión, lo quiero de manera general. Una redacción de un informe, no una conclusión, sino como una explicación de lo que se hizo a lo largo de la simulación del grupo.
No pongan definición 1 tanto, 2, 3, 4. Colóquenlo en general. Si quieren separarlo, ya les di una pauta. Por cada recojo de mercadería se hizo, ¿no? Primero priorizamos una estrategia de cumplimiento, luego priorizamos una estrategia de productividad, luego priorizamos una estrategia de manejo de inventario. Perfecto. En cada decisión fue de esta manera. Algo por el estilo es lo que pido una segunda pregunta, una pregunta más creativa, ¿no? Como les dije, chicos, el siempre fue una simulación donde ustedes han hecho muchísimo más de lo que piensan. Es momento de sacar eso que han realizado, ¿no? Y plasmarlo en este informe, ¿no? Esta pregunta 2 es conceptual completamente, no quiero detalles, porque los detalles los voy a ver en la pregunta 1. Quiero conceptología, estrategia, evaluaciones, qué decisiones fueron más críticas, toda esa historia es la que me importa acá. ¿Ok? Ahora, otro punto de esta pregunta, que tiene 2 subpreguntas, es, ok, ya obtuvieron un resultado final. ¿Qué pudieron hacer para mejorarlo? Al mejor grupo que pueda haber ganado esta simulación en este salón, ¿no? Siempre tiene algo que mejorar. ¿Qué fue? ¿Por qué mejoramos? Quebré inventario, no debo quebrar inventario. Me faltó productividad, no debí evaluar mejor la productividad. ¿En qué pudieron haber mejorado para obtener mejores resultados? Es la pregunta acá. Como les dije, chicos, más general, más conceptual, y justamente más, como les digo, pegado a lo que ustedes puedan querer expresar en esta pregunta. ¿Ok? Chicos, denme un minuto, por favor. Ya, ya, chicos. Listo. Entonces, sobre sobre la segunda pregunta, ¿estamos claros, chicos? Perfecto. Tercera pregunta. Esta sí es más fácil. Utilizando las competencias adquiridas en el curso por... Ah, disculpe, me faltó algo. Perdón, la segunda pregunta. Entonces, la segunda pregunta dijimos, estrategia, principales incidencias, situaciones críticas, expláyense, floréenme, como dicen, bueno, ya no sé si dicen esas carreras en su generación, ¿no? Pero convénzanme que el trabajo fue bien utilizado, bien analizado, ¿no? Y cómo se puede mejorar, porque siempre, chicos, siempre se puede mejorar. ¿Sí? Listo. A los que no participaron, que tengo que contarlos, lamentablemente hay que contarlos siempre, ¿no? Lo que van a hacer es desarrollar el examen de igual, explicando la estrategia que hubieran utilizado, ¿no? Y por qué elegiría esa estrategia sobre otras. Obviamente, chicos, a los que no participaron les voy a pedir proyecciones de la estrategia que hubieran utilizado. El siempre tiene un manejo complejo, chicos, ¿no? Si yo les pido una proyección,
tiene que ser una profesión basada en los parámetros del SIMPRO, ¿no? Eso es exclusivamente para los que no pudieron participar, ¿ok? Ellos también tienen un derecho a participar en el examen, pero en este punto creo que es más sencillo que hubieran participado. Si no, como les dije, chicos, hay opciones. A los que tengan dudas de los que no participaron, me pueden escribir por interno y yo desarrollo con todo gusto algo más para ustedes, ¿no? Pero la opción que les puedo dar en este examen es esto, porque el examen T2 es exclusivo del SIMPRO, o sea, no hay otro tema que sacar ahí. ¿Ok? 3. La pregunta 3 es una pregunta más sencilla y nos dice un análisis de el sector económico que se desarrolla el SIMPRO. ¿Cuál es la estructura de costos de los productos X, Y y Z? ¿No? ¿Y cuál es el sistema de costeo utilizado? ¿No? Que de hecho, acá en el SIMPRO, chicos, a pesar que todo el mundo puede pensar en una cosa, el sistema de costeo del SIMPRO es un sistema medio raro en la realidad, se podría decir, ¿no? Pero siempre hay argumentos para defender un sistema u otro sistema. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes me argumenten. Si me dicen costo por procesos, bien. Si me dicen estándar, bien. Si me dicen orden de trabajo, bien. Sustenten. ¿Por qué? Ustedes han aprendido las características de cada sistema, ¿no? Pueden sustentar perfectamente el ambiente del SIMPRO como tal. El sector es una explicación. La estructura de costos ya la conocen, ustedes han costeado con el SIMPRO, la deben saber, ¿no? Y el sistema de costeo es el otro punto que hay que evaluar. Y la pregunta 4, como siempre, chicos, mi pregunta de regalo es las conclusiones. Acá sí les voy a pedir conclusiones. Ahora, sugerencia. En las conclusiones, quiero que desarrollen una por integrante y una grupal. No lo coloco acá, pero siempre lo digo cuando doy las pautas. Una por estudiante para ver qué tanto comprendió el estudiante de la simulación y una general. ¿Ok, chicos? Esas son las 4 preguntas que tenemos para la simulación. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros acá? Ok, ya expliqué las preguntas. Ahora voy a hacer en la pizarra un tipo, si quieren, un tipo modelo para que ustedes puedan verlo. General, obviamente no puedo ser tan detallado, pero sí voy a hacer esa explicación aprovechando lo que comenta Mari. ¿Sí, chicos? Ahora, cualquier otra pregunta que necesiten hacer, la pueden hacer en esta explicación. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a explicar en la pizarra dichas pautas. A ver, pautas T2. A ver, voy a ponerlo acá. Pautas T2. A ver, siempre, y esto ya es un tema de orden, obviamente si lo ponen o no lo ponen, no les voy a bajar la nota porque no es nada de responder las preguntas, pero yo siempre arranco con obviamente una carátula, que ya saben, todos los integrantes con porcentajes, por favor. Luego
yo siempre arranco con una introducción, ¿no? Esto, chicos, no es mandatorio, es una estructura que yo puedo darle sugerida y una introducción le da orden al informe, básicamente por eso. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo van a responder las preguntas. Pregunta 1, ¿no? Que es la documentación de las decisiones. Acá dijimos que tenían, si quieren una estructura sugerida, que lo primero sería, por decirlo, podría ser el pantallazo de la decisión, pantallazo o cuadro de la decisión, explicación del por qué se tomó tal decisión, y lo tercero sería, ¿qué dijimos que era lo tercero? ¿Han estado atentos? ¿Qué era lo tercero, chicos? En la pregunta número 1. Pues más que la autocrítica, yo en este punto son los resultados, ¿no? La explicación de los resultados en este caso, ¿no? Vamos a ponerle acá, explicación de los resultados obtenidos. Esto, chicos, es la estructura base de la explicación de las 8 decisiones. Como les dije, la decisión en un cuadro o en un pantallazo, como mejor prefieran, ¿no? La explicación del por qué tomamos tal decisión, por qué mantuvimos X, por qué produjimos tanto intermedio, tal, tal. Y luego la explicación, obtuvimos tal productividad, obtuvimos tales resultados, obtuvimos tal, 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 tal. Esa explicación es lo que yo espero en la pregunta 1 por cada decisión. Son 8 decisiones, 8 explicaciones con este esquema, ¿no? Ahora, ¿le pueden agregar algo más? Sí. ¿Le pueden omitir algo de acá? También. Este fue un esquema sugerido, ¿no? Si yo he visto informes que no tienen este mismo esquema, pero que son muy buenos, ¿no? Depende mucho de lo que escriban, chicos, ¿no? Acá fue un examen para escribir, para analizar, para revisar. ¿Sí? Chicos, ahora sí, la pregunta 1, ¿está clara? ¿Mm? Chicos, ¿no se ve mi pantalla? Ok, ahí se ve. Ahí, chicos. Ya. Ustedes también entiendo pueden manipular la pizarra y pueden ampliarla, sacarla. Hasta donde entiendo pueden hacerlo. Pero ok, me avisan en todo caso para que puedan tomarle foto. Igual van a ver el video de esto, no hay problema. Porque si yo quito la presentación de la pestaña, ustedes no van a poder ver nada cuando vean el video. Y eso creo que es lo más importante ahorita, sobre todo para los compañeros que no están. ¿Ok? Listo, vamos a abrir una siguiente página y vamos a hablar de la pregunta número 2. Pregunta 2. La pregunta 2 es estrategia y mejoras. ¿Ok? En esta parte, chicos, como les dije, no se quieren explicaciones detalladas. Eso ya la tengo en la pregunta número 1. Acá lo que quiero es qué estrategia utilizaron, qué factores críticos encontraron, cuáles fueron sus puntos fuertes y sus falencias. Por decirlo de alguna manera, podríamos usar. Cuando hablo de estrategia, chicos, hablo de
algo en que se enfocaron. Una empresa, toda empresa maneja una estrategia, ¿no? Esa estrategia normalmente está abocada a ser muy productiva en costos, a ser al cumplimiento comercial contra todas las cosas, está abocada a un buen manejo de inventario, está abocada también a un buen manejo de potencial de personal, ¿no? Hay varias estrategias que uno puede usar. Las más clásicas del Simpro son o cumplo o soy muy o cumplo con productividad o cumplo sin productividad, pero cumplo. Otra clásica del Simpro es productividad y manejo de materias primas, manejo de inventarios en general, tanto intermedio como inventario terminado, como inventario de materia prima, ¿no? Todo eso, chicos, es lo que tienen que poner acá en estrategia. Como les dije, esta parte sí es una pregunta para florear. Convénzame, chicos, florenme, convénzame que ustedes trabajaron esto y lo conocen, lo aprendieron. Y como les dije, con palabras que se usan, con términos que se usarían en una empresa, ¿no? Como les dije, cumplimiento, productividad, evaluaciones, factores críticos, ¿no? Las tomas de decisiones son factores críticos, ¿no? Los recojos de mercadería son decisiones críticas. Por ejemplo, si quieren subdividir o ampliar un poco esto, podrían, ¿no? Trabajarlo por periodo de recojo, ¿no? Recuerden que ustedes tienen, cada 3 decisiones tienen un periodo de recojo de mercadería. Hay grupos que no pueden hacerlo de manera global, o hay grupos que cambiaron de estrategia. Hay grupos que empezaron queriendo ser muy productivos, o sea, a ser completamente productivos en el costo era su prioridad, o grupos y que al final terminaron siendo completamente cumplidores de comercial. O sea, no me importa el costo, pero yo cumplo, ¿no? Trabajo sobre ese equilibrio, ¿no? Entonces, podrían hacerlo de esa manera o podrían hacer algo general. No hay problema. Igual, chicos, yo cuando vea sus decisiones voy a saber qué estrategia utilizaron. Así ustedes no la hayan, por ejemplo, identificado bien, yo sí la puedo identificar leyendo eso. Entonces, en ese momento voy a ver su explicación de la pregunta 2 y obviamente tiene que tener sentido. No me van a poner que su estrategia fue manejo de inventario y luego quebraron inventario, ¿no? No me van a poner que su estrategia fue productividad al 100% y luego sacaron resultados de 30 sobre el estándar, ¿no? Entonces tiene que ser coherente con lo que se obtuvo como tal, ¿sí? Y finalmente, chicos, ¿qué puntos de la estrategia se pueden mejorar? ¿Qué puntos de la estrategia se pueden mejorar? ¿Sí? Esto, chicos, sería en esencia la pregunta número 2. Profesor, ¿podría mover su mouse? Sale como... Ay, gracias. Encantado. Sí, chicos, a ver, vamos a avanzar. Pregunta número 3. Ambiente de la simulación. Acá sí, obviamente, esta pregunta se divide en 3. Industria, estructura de costos y sistema de costeo. Ustedes han trabajado con el Simpro durante 8 decisiones, ¿ok? Esas 8 decisiones las han trabajado sabiendo cuál es el ambiente. Acá quiero que me expliquen cuál es el ambiente. En qué industria nos movemos, qué estructura de costos tengo. La estructura de costos pueden hacerlo con un cuadrito, separando materiales, mano de obra y costo indirecto de fabricación, con su respectivo. Si pueden, P por Q, genial, sino al menos con los principales partes de la estructura de costos, ¿no? Y sí, la explicación del sistema de costeo. ¿Cuál sistema de costeo se usó y por qué? Acá me importa mucho el sustento del por qué.
Y la cuarta pregunta que creo que no merece mucha explicación, ¿no? Porque la cuarta pregunta, chicos, es conclusiones. Vamos a ponerla acá igual. Pregunta 4, conclusiones. Proponemos una grupal y una individual. ¿Ok? Chicos, en esencia, esto es lo que estoy buscando para el examen T2. ¿Ok? Un informe que responda a 4 preguntas, bien sustentado, chicos. Como les dije, hay una cosa que a veces yo veo que en lo que muchos fallan, ¿no? Y se la voy a comentar. Hay que ser, chicos, coherentes. Si sacaron un mal resultado en las 8 semanas en general, ¿no? No se centren en lo maravilloso de sus decisiones. Céntrense en lo que aprendieron. Céntrense en lo que pueden mejorar. Por ejemplo, si yo tuve una mala decisión, a la pregunta 1 yo le agregaría, como dijo la delegada, una autocrítica. ¿Qué no hicimos bien acá? ¿No? Esa respuesta más sincera tiene mejor calificación que una respuesta que me digan, sí, profesor, su trabajo fue maravilloso, ¿no? Cuando realmente no lo fue. Hay grupos que sí lo van a poder poner. Hay muchos grupos, de hecho acá hay bastantes grupos que han logrado muy buenos resultados. Hay grupos que no lo han podido hacer. Obviamente es parte del aprendizaje. Acá no se le está juzgando ni se le está calificando, ¿no? Por los resultados. Pero sí, lo que se califica en este examen, chicos, es el entendimiento, ¿no? Un grupo que sacó un mejor resultado tiene un mayor entendimiento grupal de la herramienta. Los que no, quizás han ido aprendiendo y ya se vieron víctimas de sus propias decisiones anteriores. Podría pasar, ¿no? Pero si demuestran que tienen manejo de la herramienta, hacen un buen informe, son coherentes, coherentes me refiero, ¿no? Es muy posible que el informe pueda estar muy bien calificado. Eso sí. Chicos, entonces, ¿estamos claros acá? Perfecto. ¿Quieren tomarle fotitos a las pantallas? No hay ningún problema. Yo te lo voy a hacer, creo, para acordarme. Nada, mentira. Yo, de hecho, este esquema lo voy actualizando un poco cada vez que tenemos algún curso, porque este curso lo he dictado varias veces, ¿no? Uy, ¿qué me pasó acá? Pero siempre es bueno ver, ¿no? Porque sobre todo es los resultados. A veces me ha tocado un grupo donde todos tenían buenos resultados, no me centro mucho, quizás en la explicación de la autocrítica, ¿no? Acá hay un mix, hay algunos grupos que les dio muy bien, hay algunos grupos que por una decisión mala tuvieron que arrastrar las consecuencias, ¿no? Ya sabes, es lo peor de todo, ¿no? Pero, como les dije, hasta esos grupos, siendo coherentes con la explicación, sacan una buena calificación. Y de hecho, chicos, este es el examen normalmente donde yo soy más estricto para la calificación, porque como les dije, un informe profesional no es una oportunidad que ustedes van a tener todo el tiempo, porque normalmente acá evalúan por cuestionarios o por trabajos numéricos. No sé cuántos cursos le hacen hacer algún informe, pero para mí es una buena oportunidad para evaluar un poco cuál es su desarrollo en este aspecto. ¿Sí? Ok. Chicos, hay algo que nadie me ha preguntado. A ver, quiero ver si saben. ¿Qué entregables tenemos en la semana 7? Aparte de la T2, hay otro entregable. ¿Cuál es? ¿El 3 de qué? El entregable de campo 3 es el domingo, quédense. La semana 7 es la próxima semana. A eso ya lo da por hecho que lo tenían pensado, ¿no? Definitivamente.
¿Hay algo más que vence la próxima semana? ¿Cuáles son las autoevaluaciones? Ahí sí me agarraron. El entregable 3 chicos es este domingo. E incluye ejercicios de costo estándar y de costos ABC. A ver, chicos, por casualidad, ¿han visto la práctica de campo final? En las prácticas de campo, ustedes tienen 8 carpetas, ¿correcto? En la semana 7 tienen una carpeta que se llama práctica de campo unidad final. Eso vence en la semana 7. De hecho, ya está configurado también. Ustedes me dirán, profesor, más trabajo. No. En este caso, como da la casualidad que la práctica de campo final, la que se entrega la próxima semana, tiene el mismo esquema que la que se entrega en la T2. De hecho, en la práctica de campo, normalmente, ¿qué se pide? Se pide el desarrollo de las 8 decisiones. Entonces, para este tema, yo siempre les dejo que cuelguen el mismo examen T2 en la práctica de campo. Esa, chicos, es la última indicación que les voy a dar. La práctica de campo pide un informe de SIMPRO de las decisiones, pero ese informe ya está realizado en el examen T2. Entonces, para evitar cruzar o hacer doble trabajo, ustedes pueden perfectamente colgar la T2 como práctica de campo de entregable final, que está en la semana 7. Lo que sí les voy a pedir es que la cuelguen, porque hay que tener una evidencia del trabajo, efectivamente. Pero pueden usar el mismo archivo si desean, o pueden separar la pregunta uno y ponerlo, no hay ningún problema, pero de preferencia usen el mismo archivo para que no tengan más carga en ese punto. Mm, pues chicos, me encantaría, pero tenemos completamente prohibido dar puntos por nada que no sea el examen. De hecho, yo les cuento que cuando yo empecé a dictar este curso, yo daba puntos a los primeros puestos del SIMPRO, les daba bonificaciones de puntos en el examen. Pero ya se ha prohibido hacer eso, entonces obviamente no se puede, ¿no? Las prácticas de campo, chicos, son más que todo para que practiquen. Son trabajos grupales para que practiquen. Y entiendo que hay una evidencia que se carga y eso también es parte de su evaluación por la universidad. Hasta donde yo entiendo es así. Sí, justamente, Valentín, la próxima semana es la T2 y la práctica de campo. Por eso les digo que en esta ocasión es el mismo archivo. Pueden usar el mismo archivo. Hagan la T2, concéntrese bien en hacer la T2, hagan un buen informe. Y el mismo archivo lo usan para la T2 y lo usan para la práctica de campo. No hay ningún problema porque la práctica de campo tiene menos preguntas y son menos amplias. Entonces, yo puedo agarrar eso como calificación. No hay ningún inconveniente ahí. Chicos, ¿estamos claros en lo explicado?
Mire que acá no los veo hasta el próximo viernes. Cualquier pregunta que necesiten, pues acá es el momento de hacerlo. Oh, Chicos, ¿estamos claros? Por favor, denme luz, por favor, necesito saber. Perfecto. También está claro lo de la T2 y la práctica de campo, ¿cierto? estoy loca. Profesor, Perfecto. esa parte, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Esa parte no entendí muy bien. ¿La práctica o el informe del T2 se puede usar para el trabajo de campo? Sí, a ver, el trabajo de campo, si ustedes miran el syllabus, es un informe sobre el SIMPRO, exactamente igual al de la T2. Antes hacíamos un informe para el T2 y hacíamos otras preguntas para la práctica de campo, pero realmente no tiene mucho sentido. Mejor es la que hagan una buena T2 y eso lo usan como evidencia de la práctica de campo. Eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Justamente, hagan bien su T2, concéntrense bien en eso, háganla y cuando terminen pueden subir el mismo archivo como práctica de campo. Sería esa la explicación. La T2 se vence el próximo domingo, creo que es 5 de julio, si no estoy mal en la cabeza. Bueno, chicos, entonces, ¿vamos bien? Perfecto. Nos queda prácticamente media hora, estimados. Ahorita yo puedo avanzar clase, que es lo que pensaba hacer definitivamente, ¿no? Pero también podemos ver algo de la última decisión de Simpro. Es lo que, si alguien tiene alguna duda sobre el tema del Simpro de la última decisión, porque ya ayer corrí los resultados como lo prometí, ¿no? Eh, si tienen alguna duda, pues pueden hacerme la pregunta, si no seguimos con la clase, no hay ningún inconveniente. A ver, esta semana, Valerín, se sube la práctica de campo 3 hasta el domingo. Y se toma la última decisión del Simpro. Ojo, el Simpro no ha terminado, se toma la última decisión el domingo. Esos son los entregables que tienen para esta semana. Para la próxima tienen la T2 y la práctica de campo, que para términos prácticos es el mismo archivo. No, estimados, tranquilos. Chicos, como les dije, importancia, sean coherentes, ¿no? No hay nada que dé más cólera cuando uno lee un informe que un informe que sea poco coherente. Y la coherencia es, como dijo la delegada, parte autocrítica, parte conocimiento, esfuércense, ¿no? Sobre todo los grupos que tengan bajos resultados, esfuércense, porque ustedes son los que tienen que demostrar mayor conocimiento, ¿no? Ya si no se recupera, ya si no, pues te va a quedar el examen final, ¿no? Pero yo creo que muchos grupos aprovechan este examen para poder ya obviamente ir perfilando el tema de su nota, ¿no? Entonces, como le dije, chicos, en este informe, a diferencia de otros exámenes, me tienen que convencer a mí, ¿no?
yo como lector del informe voy a obviamente indicar o tener mi criterio para evaluar qué es lo que es coherente, qué es lo que no es coherente, porque yo soy el que va a decidir ese punto. La pregunta 3, estimada, es básicamente este. Van a hablar sobre el ambiente de la simulación simple. ¿Qué tipo de industria es? ¿Qué tipo de estructura de costo tiene? ¿Y cuál es el sistema de costeo que usa? Los 3 puntos, chicos, sustentados, ¿no? Obviamente, el tema de la industria es un poco más fácil. La estructura de costos es básicamente un listado, ¿no? Y el sistema de costeo, sí, el sustento de por qué. Si ustedes me dicen un sistema y no me lo explican, la pregunta no vale nada. El sistema y me explican. Es procesos, por esto, por esto, por esto. Órdenes, por esto, por esto, por esto. Absorción, por esto, por esto, por esto. Procesos, digo, estándar, por esto, por esto y por esto. ABC, por esto, por esto y por esto. ¿Ok? Eso es lo que se pide en la tercera pregunta. Chicos, ¿estamos claros? Perfecto. Y vamos, chicos, con toda la fe del mundo. No, esto tampoco es tan complicado. Si ustedes conocen bien la simulación, créanme que se va a notar en el informe. Por el contrario, chicos, si por ahora no han metido tanto empeño en las primeras semanas, pues de la simulación, pues es el momento de agarrar, comerse el manual, ¿no? Y poder argumentar justamente con el conocimiento de causa, ¿no? Son las recomendaciones que yo les podría dar. Ok, chicos, ¿seguimos con clase o vemos el Simpro? ¿Qué es lo que... Recuerden que estamos en la última decisión. ¿La tienen clara ahí? Si no, para pasar a clase, porque tenemos algunos temas que tratar todavía. Ok, Simpro, chicos. A ver, yo les hago una pregunta. Estrategias para la última decisión. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿O qué es lo que han pensado hacer? Perfecto. Esa es la estrategia más clásica de todas, ¿no? Y de hecho es muy efectiva. A ver, pregunta. ¿Por qué no se le asigna personal intermedio en la última decisión al Simpro? Que es algo que todos deben hacer, ojo, no, no solo el grupo de Fiorella. A ver, mientras que están ahí, voy a dejar de compartir esto y voy a proyectar mi pantalla con el Simpro. Y vamos mirando.
Exactamente, Fiorella. Como les dije, chicos, la estrategia más clásica es justamente no dejar material no dejar personal ni producción intermedia, ¿no? En el simulador en la última. ¿Por qué? Muy fácil. Ya no hay un siguiente periodo. Uno produce el intermedio. Mira, que hay un grupo que ya decidió. Uno produce el intermedio. ¿Mm? Decidió ayer. Ah, bueno, ayer sí. ¿Ok? Uno produce el intermedio para el siguiente turno. Si ya no hay siguiente turno, obviamente no debería haber intermedio, ¿no? Eso es lo primero que uno debe considerar. Vamos a ver los resultados un poco de todos los grupos, ¿no? Para una evaluación rápida. Y vemos, como lo mencioné, que hay muy buenos resultados. Miren, tenemos a la firma 1, la firma 2, 3, 4, 5, la firma 6 se quedó un poquito, ¿no? Pero tenemos muy buenos resultados. Entonces, eso es positivo porque mientras mejor resultado tengan, el examen va a ser un poco más sencillo en esa parte. ¿Ok? Ahora, justamente, chicos, otro de los trucos que les puedo recomendar, bueno, que ya no sé si lo hicieron, pero puede ser un problema, es que se debe dejar la menor cantidad de materia prima en los almacenes. ¿Por qué? Porque la almacén prima también tiene un costo de almacenaje. Otro truco es, en ese turno, ahórrense algunos costos. ¿Qué costos se pueden ahorrar? Por ejemplo, se pueden ahorrar el tema de el entrenamiento. Ya no es necesario entrenar a los trabajadores en este turno. La única razón por la que yo los entrenaría sería si tuvieran algún tema con la productividad, en este caso. Pero al no darse eso, pues ya no sería posible este punto. ¿Sí? Otro tema importante es, pues como siempre, tratar de evitar las multas a toda costa, ¿no? En el caso de la producción, vemos que hay grupos que tienen ya un inventario determinado, o sea, el inventario, ¿no? En lo que es terminado, hay grupos que obviamente tienen bastante producción, el grupo 6 está un poco quedado en ese punto, pero es algo que bueno, que va a tener que mitigar en el próximo turno. Pero vemos que los grupos, la mayoría tiene buena producción y eso significa que han estado trabajando de la manera correcta, ¿no? Entonces, chicos, en este punto del Simpro, como les dije, ahorro de costos, el primer consejo. Nada de intermedio, nada de entrenamiento. Depende de cómo estén sus paradas de planta, podrían invertir un poco en lo que es mantenimiento, pero solo un poco, y cero en control de calidad. Obviamente no hagan pedidos de inventario para nada, ¿no? Y un segundo, no, permítame un segundo. ¿Qué es esto? Ok, chicos, entonces, acá en este grupo como tal veo que, como le dije, hay muy buenas producciones, entonces no debería haber mucho problema para que muchos grupos puedan sacar buenos resultados. Acá el truco, como les comenté, está en el ahorro de costos. Uno debe economizar costos, ¿no? Lo más que se pueda. Todo lo que no sea imprescindible debe ser. Obviamente el costo que sí o sí van a asumir en el caso eh, en el caso les falte mucha producción, es un costo capaz de la línea número 2, ¿no? Pero si tienen una producción media y pueden usar pocas horas al final, sería bestial, sería genial, ¿no? Pero si no,
sería más complicado en este punto. Chicos, ¿alguna pregunta sobre este examen en general? ¿Alguna duda, quizás? A ver. Ok. Chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre la última definición de Simpro? Si no, para avanzar, porque hacer un feedback es muy corto el tiempo ahorita para entrarnos a cada grupo a mirar. Entonces, si tienen alguna duda sobre la última decisión, por favor me comentan para poder solventarla. O si no, chicos, avanzamos con clase que tenemos todavía temas pendientes que tratar. Los escucho, estimados. Perfecto. Entonces vamos a avanzar con clase. Ah, vamos a buscar la presentación, herramientas, presentaciones. A ver, la clase que nos toca ver el día de hoy es una clase sobre los tipos de presupuesto que tenemos pendientes de revisar. Nosotros hemos visto el presupuesto operativo justamente en la clase de recuperación que dimos el martes. El video ya está colgado, ya lo pueden haber revisado, imagino ya lo vieron en algunos casos, ¿no? Y miren esa clase con mucha atención porque esa clase es buena parte de la base del examen final. Pero también debemos mirar los tipos de presupuesto que nos están faltando, ¿no? Y esos tipos de presupuesto, permítanme que lo busco acá, es este de acá. Es el presupuesto de capital y el presupuesto de efectivo, como tal. Profesor, no está proyectando, ¿verdad? Estoy cargando el archivo recién. Ok, gracias. A ver que cargue. Chicos, tenemos claro lo que es un presupuesto operativo, ¿correcto? Yo imagino que ya pudieron revisar el video del martes, pero vamos a hacer igual un comentario sobre el particular. Ok. Antes de pasar al presupuesto de capital y presupuesto efectivo, vamos a hacer algún comentario sobre el presupuesto operativo como para apuntalar un poco lo que hablamos en la clase del martes, ¿no? El presupuesto operativo, chicos, es el presupuesto que tiene como objetivo el control de la rentabilidad. De hecho, es el presupuesto más común de todos. Casi todas las compañías que arrancan a presupuestar están o siempre acaban realizando en principio el presupuesto de efectivo. Ese es el presupuesto que, como les mencioné, es el más común. ¿Por qué? Porque nos ayuda nos ayuda a controlar la rentabilidad, la utilidad que obtienen los accionistas de una empresa. Eso, como tal, lo hace imprescindible en este punto, ¿no? Entonces, ese presupuesto tiene como objetivo plasmar el plan de la compañía, las estrategias, los recursos, para poder proyectar un estado de resultados en donde se visualice lo que es la rentabilidad de la compañía y la rentabilidad objetivo, que es la ambición del accionista. Recuerden, el presupuesto operativo se aprueba, se hace por la parte financiera, se concuerda con todas las áreas que se tienen en la compañía, se aprueba por el gerente general,
luego se aprueba por el directorio y posteriormente va a la Junta General de Accionistas. Ese es el plan que se aprueba y es el plan por el que miden a la gerencia, a la empresa y por el plan y es por lo que miden los inversionistas sus intereses en la compañía, porque ningún inversionista invierte para no ganar, todos invierten para ganar. Y la forma de asegurarse que en el papel haya un norte para que esa ganancia se vuelva tangible es el presupuesto operativo principalmente. ¿Ok, chicos? Entonces, igual, esto no quita, en este caso, que tengamos otros tipos de presupuesto, ¿no? Los principales presupuestos después del presupuesto operativo son el presupuesto de capital o el famoso y conocido llamado CAPEX, ¿no? Y el presupuesto de efectivo o mejor conocido como el flujo de efectivo, proyectado en este caso. ¿Sí, estimados? Entonces, este tipo de presupuestos, chicos, son presupuestos que ayudan en su respectiva perspectiva a la compañía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un presupuesto de CAPEX? ¿Qué hace un presupuesto de CAPEX? Es un presupuesto que contiene o evalúa los activos o las inversiones que la compañía asume, ¿no? Es un presupuesto, como les decía, que asume esa responsabilidad, ¿no? Cada inversión que la empresa realiza es una inversión que se tiene que evaluar. Y en esa evaluación se coloca el presupuesto de capital, ¿no? Con una rentabilidad efectiva, con un retorno asegurado, con una evaluación de ingresos y egresos generados. Todos esos factores se deben medir en ese sentido. Y el presupuesto efectivo tiene un fin similar al operativo, solo que acá no estoy controlando lo que es la rentabilidad, estoy controlando lo que es el ingreso y la salida de dinero de la compañía, lo cual a veces a nivel accionista no es tan atractivo, pero sí a nivel gestión empresarial. Un accionista, yo les digo sinceramente, conozco a muchos, no se preocupa tanto no se preocupa tanto por la generación de dinero. Se preocupa más, se preocupa más por lo que es se preocupa más por lo que es, en este caso, la generación de utilidades. ¿Ok? Entonces, por eso se preocupa más ¿cómo decirlo? Accionista que revisa el presupuesto. Sin embargo, para yo generar rentabilidad, debo tener todos los recursos a mi disposición. Uno de los recursos más importantes para generar mayor negocio es el efectivo. Y en el efectivo, está una de las grandes armas para el manejo del negocio. Porque, a ver, ¿cuándo el accionista se preocupa por el efectivo? Cuando ve que no hay liquidez para pagar sus dividendos. Esa es la verdad, chicos. En ocasiones el accionista no mira mucho el efectivo, mira más la rentabilidad, ¿no? Pero cuando ve que no hay plata, ahí se preocupa. Entonces, ese manejo es más gerencial y esa es una de las principales herramientas para poder hacer que la empresa continúe o siga funcionando de la mejor manera. ¿Ok? Chicos, recordar que estamos en una unidad donde estamos revisando todo lo que es presupuesto, ¿no? Financieros, operativos, de capital, efectivos, presupuestos de proyectos, todo tipo de presupuesto se va a revisar en esta unidad, ¿sí? En la sesión vamos a centrarnos en los dos presupuestos que podrían decir complementan al operativo, ¿no? Uno es el de efectivo, que maneja todo el dinero de la compañía, y el otro es el presupuesto de capital, que maneja todas las inversiones de la compañía. Ambos presupuestos complementan al operativo porque ayudan a desarrollar la estrategia y los resultados que éste puede entregar.
No. Ok. Vamos a revisar, chicos, las preguntas, como siempre, de introducción. A ver, ya explicamos un poco qué es el presupuesto de capital. El presupuesto de capital, como lo decía, es un presupuesto de inversiones. Chicos, pregunta, ¿por qué será tan importante para la compañía analizar las inversiones? ¿Cuál es la razón de que uno quiera hacer ese análisis? O deba hacer ese análisis, mejor dicho. ¿Cuál creen ustedes? ¿O piensan que no es importante quizás? Si yo compro una flota de camiones, ¿la compro porque se me ocurre comprarla o hay un análisis detrás de ello? ¿Qué opinan, chicos? Uno cuando compra un activo, ¿lo compra por cariño, por corazón o porque cree que le va a tincar, por decirlo de alguna forma? ¿O tiene alguna expectativa, tiene alguna información que nos dice que ese activo es bueno para la empresa? ¿Cómo funciona la figura ahí? Coméntenme, chicos. Bueno, a ver, cuando yo hago un análisis o hago un presupuesto de CAPEX o un presupuesto de capital, ¿no? Esto tiene una razón, tiene un fin. Y su importancia es evaluar de la mejor manera posible, con la información disponible, si el activo que estoy adquiriendo va a ser, va a traerme rentabilidad al negocio. Cuando yo compro un activo, chicos, lo que voy a pedir del activo es una rentabilidad, un retorno. Nadie compra un activo para que no le dé nada, porque si no sería tirar la plata, ¿no? Entonces, yo compro el activo, ¿no? Pensando que ese activo me va a traer réditos, me va a traer ahorros, o me va a traer más ventas, o me va a traer algún tipo de beneficio que yo debo poder monetizar para poder sacarle provecho a dicha adquisición. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo yo analizo ese activo? Hay varias metodologías, vamos a desarrollarlas en el transcurso del curso, bueno, el transcurso de la próxima semana, imagino ya, ¿no? Pero lo que deben saber acá es que su importancia del presupuesto de capital radica en evaluar las inversiones que realizo con el fin de asegurar o presumir que estas me van a traer rentabilidad. Ahora, ¿todas las inversiones se analizan? Normalmente no. El CAPEX tiene analizadas las inversiones que tienen un valor redundante para la empresa, material. No se analizan todas las inversiones, analizan las principales inversiones. ¿Sí? Otra cosa es que el CAPEX también se encarga de hacerle seguimiento al proyecto como tal. Ya cuando hagamos la parte operativa me van a entender un poquito mejor, pero ahorita lo que deben conocer es que yo evalúo la inversión porque la inversión material que estoy evaluando es un factor importante. ¿Qué quiere decir? Es un factor de dinero grande. Cuando yo compro una planta, cuando compro una flota de camiones, cuando compro todo un set de laptops o de computadoras, yo hago una inversión importante, ¿no? Ese desembolso del dinero es lo que evaluamos en CAPEX para ver cómo va a retornar hacia la compañía, ¿no? Y se le exige un nivel de rentabilidad mínimo, ¿ok? Eso, chicos, es la importancia que tiene el presupuesto CAPEX para la toma de decisiones, ¿no? Si yo evalúo un proyecto que se ve bueno en el papel, o se ve bueno, perdón, en mi mente empresarial, pero a la hora que revisamos los números, el proyecto te deja poca rentabilidad, ¿será bueno realizarlo? No, ¿no?
acá implican tres cuestiones. Cuestión una es si el proyecto es rentable. Si es rentable, ok, vaya para adelante. Y rentable me refiero a que una rentabilidad mayor a la que la empresa espera en su presupuesto, por ejemplo. Un costo de oportunidad se le llama eso, ¿no? Y lo otro, el segundo factor es si tengo los recursos para hacer la inversión sin sobrecostos. Segundo factor, yo puedo querer comprar una flota de camiones que me va a hacer recontra rentable, pero si no tengo el dinero para hacerlo, podría prestarme, ok, pero el costo del crédito seguirá siendo el proyecto atractivo. Segundo factor. Tercer factor, si está alineado con el objetivo estratégico de mi empresa. Si yo quiero duplicarla, si mi objetivo es crecer en un mercado, por ejemplo, no voy a hacer inversiones que no estén abocadas a ese crecimiento. ¿Ok? Entonces, yo decido sobre esos tres factores, ¿no? Para ver si realizo o no realizo una inversión. Acá radica la importancia de la toma de decisiones del presupuesto CAPEX. ¿Ok, chicos? En cuanto al presupuesto efectivo, ¿se involucra toda la empresa? Sí. El presupuesto efectivo es similar al presupuesto operativo en ese aspecto. Se involucra toda la compañía dentro de su elaboración porque, al igual que el operativo, todos los recursos que fluyan dentro de la compañía están abocados a crecimiento de la misma. Y chicos, la última pregunta sí la respondemos en la próxima clase porque ya se nos acabó el tiempo y este tema sí quiero explicarlo con algo más de paciencia. Ok, chicos, vamos a dejar la clase acá el día de hoy. Recuerden que el lunes no hay clase porque hay feriado. Ya tuvimos la clase el martes. De hecho, el video, por si acaso, del martes está colgado en la semana 7 porque es la clase que corresponde. Ahí está toda la clase de presupuesto operativo para que puedan revisar y el día viernes que estemos aquí ya lleguen con esa información porque es importante para el complemento del curso. Ok, chicos, entonces vamos a dejar acá la sesión. Vamos a dejar acá la sesión. Recuerden que el fin de semana tenemos Simpro y práctica de campo número 3 y la semana que viene examen T2. Ok, a ver, Fiorella, ¿qué necesitas? Entiendo que no disminuye su productividad, pero sí creo que puedes tener algún tema de cambio de máquina. A veces creo que dejan de trabajar un poco de tiempo, me parece. Esto en el manual avanzado, si no recuerdo mal. Pero en todo caso, productividad no pierdes, en este caso. Ahora, yo te aconsejaría, salvo que sea muy importante, no mover en este turno. ¿No? Pero si es demasiado productivo, no te va a afectar mucho la productividad. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el día viernes. Cualquier pregunta por interno, chicos, ya saben que siempre estoy por mensajería. Así que cualquier temita que quieran ver, pues me comentan por ahí. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y nos vemos el día viernes. Cuídense. Un abrazo. Uh-huh.